tenemos la grata ocasión de encontrarnos con la retroalimentación de lo que en algún momento uno siembra como docente y florece con más fuerza que lo que uno dio. Como dijo quizás, creo, Leonardo da Vinci, pobrecito del alumno que no supere a su maestro. Yo creo que en este caso Francisco ha cumplido con esa premisa y nos da la satisfacción de poder presentarse hoy delante de todo el Ateneo. Está muy nutrido, evidentemente, porque este es un título muy atractivo en esta conferencia, y es un gusto doble para nosotros. No solamente tenerlo acá, sino saber que hemos compartido muchas horas, tanto Raúl como quien les habla y tantos otros docentes que han tenido la dicha de tener alumnos como el hoy doctor Francisco Iglesias, que después de hacer su graduación en la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional, fue a Alemania al Instituto Max Planck, donde se doctoró en esto, justamente en este tipo de disciplinas de las que hoy nos va a hablar. Además de todo esto, tiene frondosos antecedentes, pese a su juventud, que por razones de brevedad no voy a mencionar, pero créanme que son muy interesantes, muy promisorios. Y Francisco, sinceramente te agradecemos mucho y te deseamos que sigas esta excelente trayectoria que estás teniendo. En la Universidad Tecnológica se desempeña Francisco como investigador y docente, y además es investigador del CONICET. Francisco, gracias, muy amable, y te dejamos el micrófono todo para vos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Eduardo. Bueno, gracias también a la gente del Ateneo y de la Facultad Regional Mendoza, del Departamento de Electrónica, por armar esta serie de charlas que son muy interesantes y que también presentan los más variados temas. Yo en este caso vengo a contarles un poco de investigaciones que se están realizando como vamos a ver, en nuestra regional. Y el tema trata sobre nuestra estrella más cercana, el Sol, sobre su actividad y cómo tiene esta actividad un gran impacto en diversas tecnologías que son de gran relevancia para la sociedad en la actualidad. Así que es un tema muy relevante y actual, y que obviamente en el futuro no va a ser otra cosa que incrementarse en su importancia. El contenido de la charla es simple, está dividida en 4 partes. Primero voy a comenzar explicando un poco sobre ciertos fenómenos solares y vamos a tratar de ver cómo su origen es fundamentalmente magnético, o está relacionado al campo magnético del Sol. Luego vamos a ver el impacto que puede tener mayormente nocivo, digamos, dañino en diferentes tecnologías, y vamos a ver algunos mecanismos por los cuales esto puede suceder. Y luego en la tercera parte vamos a hablar un poco ya sobre la parte a la que me dedico yo más, que es de instrumentación. Vamos a charlar cómo se hace para medir el campo magnético del Sol. Y en la cuarta parte voy a brevemente mencionar una misión que se dedica al estudio del campo magnético del Sol, que se está actualmente desarrollando y en la cual estamos contribuyendo. Bueno, la primera parte es una introducción, y la idea es un poco pasar de tener esta imagen del Sol, que es la que la humanidad tuvo por muchos siglos, básicamente la de un cuerpo celeste que es medio o bastante estático o rutinario y repetitivo, por así decir, y pasar a tener un poco la imagen moderna que tenemos del Sol, que podemos obtener utilizando los instrumentos de medición adecuada, y que es completamente diferente. Presenta una estrella que es dinámica, que presenta un montón de fenómenos transitorios
y que, como vamos a ver, tiene una gran influencia en muchos aspectos de la Tierra y en muchos aspectos de diferentes tecnologías humanas. Acá se puede ver el Sol visto a través de diferentes filtros o en diferentes colores o longitudes de onda, y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros explorar las diferentes capas del Sol utilizando instrumentos adecuados. Como pueden ver ustedes, se presenta una diferencia de características. Entonces ustedes pueden ver que hay un montón de características que en diferentes filtros van a presentarnos diferentes facetas o aspectos del Sol. Primero un poco tenemos que hacer una definición básica o ver la estructura básica del Sol. El Sol es una estrella común en el universo, está más o menos a la mitad de su vida, 4.500 millones de años, y como toda estrella es básicamente una esfera de plasma, grande, tendrá 110 veces el tamaño de la Tierra, en diámetro, y la presión y la temperatura en su núcleo es tal que se produce la fusión nuclear, que es lo que le da energía a la estrella. Básicamente, átomos de hidrógeno se fusionan para producir átomos de helio, y en este proceso liberar un montón de energía en forma de radiación electromagnética, de luz. Esta energía escapa del núcleo, atraviesa diferentes zonas del interior del Sol, que se conocen como las zonas radiativas, donde la energía se transmite principalmente por la luz, por los fotones. Luego atraviesa la zona convectiva, donde ahí la energía ya se transporta más por el plasma, este gas ionizado que se mueve y transportando el calor. Muy importante para esta charla es la atmósfera solar. Acá tenemos un detalle donde puede verse, luego de abandonar la capa visible de la estrella, que se denomina la fotosfera, y es también la capa inferior de lo que se considera la atmósfera del Sol. Tenemos otra capa que se denomina la cromósfera, que es esta capa colorida y finita, de algunos miles de kilómetros de ancho, que vemos acá. Y luego tenemos la tercera capa de la atmósfera del Sol, que es la corona. La corona se ve acá dibujada con blanco, y es claramente visible también en un eclipse total de Sol, que es lo que hace que estos fenómenos sean uno de los más bellos, uno de los fenómenos naturales más bellos que uno puede presenciar. Ahora, el 14 de diciembre, en el sur de Argentina va a ocurrir un eclipse total, y acá puede verse en esta foto claramente la corona. Son todas estas estructuras blancas que se pueden ver cuando el disco del Sol está oculto. Bueno, para poder entender un poquito las imágenes que les voy a mostrar, tenemos que ver o entender un poco lo que significa el espectro de la luz. Como ustedes saben, la luz blanca se puede descomponer en los colores que la constituyen. Si la hacemos pasar por un prisma, vamos a ver los colores parecidos a los del arco iris. Si nosotros pudiésemos hacer un espectro de la luz que abandona la fotosfera, la superficie del Sol, veríamos lo que se llama un espectro continuo. Esto quiere decir que básicamente están presentes todos los colores de la luz. Sin embargo, cuando un rayo de luz determinado atraviesa la atmósfera del Sol, va a interactuar con el gas, con el plasma de la atmósfera. En esta interacción se va a producir absorción de esa luz. Por lo que la luz que nos llega a la Tierra, si nosotros hacemos su descomposición, si vemos su espectro, vamos a ver que hay ciertos colores que faltan. Estas son estas líneas verticales más oscuras y corresponden a los colores que han sido absorbidos por este gas en la atmósfera solar que interactuó con el haz de luz. Lo interesante es que el gas va a absorber únicamente los colores dependiendo de su composición química. Entonces, diferentes elementos químicos van a absorber luz a longitudes de onda determinadas o colores determinados.
Entonces, básicamente, nosotros estudiando estas líneas espectrales, podemos estudiar la composición química de la atmósfera del Sol. Y si nosotros logramos poder aislar únicamente una o un grupo pequeño de líneas espectrales, lo que vamos a hacer es estar viendo una imagen del Sol que corresponde únicamente a los elementos químicos de esas líneas espectrales. De esta manera nosotros podemos ir observando diferentes capas de la atmósfera solar, porque van a estar compuestas por diferentes elementos químicos que están en diferentes estados de ionización. Entonces nosotros, utilizando filtros ópticos, que son cristales que únicamente permiten el paso de la luz en un determinado color, podemos ir observando las diferentes capas de la atmósfera del Sol. Que, como les mencioné, eran tres. Teníamos la fotosfera, que se encuentra aproximadamente a 5000 grados de temperatura. Luego la cromósfera, acá puede verse en otra longitud de onda, en otro color, se puede indicar por su longitud de onda, justamente 304 Armstrong, y que se encuentra aproximadamente a 50.000 grados, estamos más arriba de la atmósfera, de la fotosfera. Y luego la cromósfera, la corona, perdón, que es la capa más externa y que se extiende bastante más allá del Sol, y que está muy caliente, se encuentra aproximadamente a 1.000.000 de grados. Entonces ahora vamos a recorrer un poquito cada una de las capas y vamos a ver los principales rasgos o fenómenos que uno encuentra. Cuando uno analiza la superficie visible del Sol, ahí claramente la característica más importante, o la primera que uno distingue, son las manchas solares. Acá se pueden ver manchas solares en el disco, y acá tenemos un video donde está una mancha solar vista bien de cerca. Entonces ustedes pueden ver las diferentes partes de la mancha. El interior se conoce como la umbra, y también podemos ver en los bordes estas especies de celdas, o parece una especie de agua hirviendo, burbujas, por así decir, que se conocen como las celdas de convección o los gránulos solares. Las celdas cubren la totalidad de la superficie del Sol en todo tiempo, en todo momento, excepto ahí donde haya manchas solares. Entonces, ¿por qué la mancha solar es más oscura que el resto del disco? ¿Por qué la vemos como una mancha? Y bueno, eso es simplemente porque el gas, el plasma del interior de la mancha, está más frío que el resto del disco. Entonces lo vemos más oscuro. ¿Y por qué está más frío? Bueno, esto es básicamente por el campo magnético. Acá entra en juego, digamos, el concepto más importante para entender también el resto de los fenómenos que voy a explicar. Y es el siguiente: el plasma, al ser un gas ionizado, es un gas que acarrea partículas con carga eléctrica, y por lo tanto va a interactuar con el campo magnético. En ciertas situaciones, especialmente cuando el campo magnético es fuerte, el movimiento del gas va a estar limitado o supeditado a las líneas de campo magnético. Entonces, si hay movimiento o reconfiguración del campo magnético, el plasma va a seguir el comportamiento del campo. En el caso de la mancha solar, el campo magnético, acá se ve un esquema, el campo magnético es tan intenso en el interior que confina o restringe el movimiento del plasma, lo que efectivamente inhibe la convección. Significa que el calor del interior de la estrella no se puede transportar hacia arriba, lo que termina enfriando el plasma, y por eso vemos nosotros la mancha solar más oscura. Pasando a la otra capa, vemos en la cromósfera también un montón de características que se basan en esta relación entre el plasma y el campo magnético. Si vemos el borde del disco solar, vemos estas estructuras elongadas
que se denominan speckles, que están asociadas a líneas de campo magnético elongadas o abiertas. También tenemos, como se ve en este video, que es bastante impresionante, lo que se llaman lazos coronales. Acá podemos ver también claramente cómo el plasma se mueve confinado a lo que es un lazo coronal, que obviamente el lazo coronal es una estructura magnética y es no visible, pero se hace visible cuando el gas caliente llena ese lazo o sigue las líneas de ese lazo. Acá puede verse cómo el gas se calienta, empieza a emitir, empieza a hacerse visible, y luego por gravedad comienza a caer. Pero cuando cae, generando esta especie de lluvia, lo hace siempre siguiendo líneas de campo que son en principio invisibles. Hasta el tamaño de la Tierra a escala, para que uno tenga una idea del tamaño de estos fenómenos y las energías involucradas. Acá a la derecha vemos también otra característica de la cromósfera, que se denominan filamentos. También son una especie de tubos magnéticos que yacen sobre la superficie del Sol y que también confinan el movimiento del plasma, por lo que el plasma se enfría y hace que el filamento se vea más opaco, como se ve acá en la imagen de la derecha. Y bueno, luego pasamos a la corona. Ahí claramente el fenómeno más prominente y del que más vamos a hablar por el efecto que tiene en la Tierra son las llamadas tormentas o explosiones solares, técnicamente denominadas eyecciones coronales de masa. Estos fenómenos no son explosiones ni tormentas, sino que simplemente, como el nombre sugiere, es una eyección, una liberación de masa de la corona del Sol, que se produce cuando el campo magnético está sujeto a una reconfiguración muy rápida. Muy similar a cuando uno toma un elástico y lo empieza a retorcer y a estirar, el campo magnético se empieza a torcer debido a los movimientos del gas de la estrella, y en algún momento, como cuando yo suelto este elástico, el campo magnético se reconfigura de manera abrupta para pasar a una configuración más estable. Y en esa reconfiguración abrupta es que se produce esta liberación de material. Estamos hablando de miles de millones de toneladas, que pueden llegar a viajar muy rápido, 800 kilómetros por segundo o más, y que tienen tamaños también bastante impresionantes. Acá de vuelta se ve la Tierra, o sea, se grafica la Tierra a escala como para que uno se dé cuenta de el tamaño de este tipo de fenómenos. Las eyecciones coronales de masa, las tormentas solares, entonces suceden en todas direcciones, pueden ocurrir en todas direcciones en el Sol. Las más peligrosas para nosotros obviamente van a ser las que están dirigidas hacia la Tierra, y pueden ser estudiadas, como se muestra acá, con un instrumento que se denomina coronógrafo, que lo que hace es simular básicamente un eclipse al poner un disco en el medio, un disco artificial que está pegado en el telescopio, para tapar al disco solar. Esto permite que se vea la corona, que es mucho más tenue, y permite ver, como se ve en este video, un montón de tormentas solares que ocurren a lo largo de algunos días. La frecuencia con la que ocurren este tipo de fenómenos está asociada a la aparición de las manchas solares, lo cual está a su vez asociado a lo que se denomina el ciclo solar, que es un ciclo de 11 años que sigue el Sol, en el cual pasa de tener poca actividad y pocas manchas solares a tener mucha actividad, muchas manchas solares, muchas tormentas solares, para luego volver a repetir el ciclo. Ya voy a comentar un poco más de eso. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco el impacto que pueden tener estos fenómenos
en diferentes tecnologías. Esto es lo que le da a este tema un poco el interés práctico, mucho más allá del interés meramente astronómico. Es un tema que se sigue de cerca debido justamente a lo que vamos a ver ahora, que es su impacto en diferentes tecnologías, tanto civiles como militares. Y se hace cada vez más relevante a medida que hay cada vez más tecnologías de las que la sociedad depende y que pueden ser afectadas por la actividad solar. Tal es el caso que, si bien hace algunos años uno tal vez nunca, digamos, el público general no se enteraba nunca de lo que era o lo que es la actividad solar ni sus consecuencias, hoy en día es fácil encontrar notas que hablan de tormentas solares, como esta de acá arriba que encontré el miércoles, o esta de Infobae que encontré ahora hace 20 minutos, que habla sobre la ocurrencia de una de estas tormentas solares y cómo podrían afectar, en este caso, las comunicaciones y la red eléctrica en la Tierra. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo es que esto es posible y también desarrollar un poquito un criterio para cuando uno vea este tipo de noticias, saber de qué se está hablando. Bueno, el estudio de la actividad solar en realidad se impulsa a través de sus efectos en la tecnología. No es que fue una cosa que pasó del plano científico y luego al práctico, sino que un poco al revés. En realidad se impulsó muchísimo el estudio y la investigación del Sol y de su actividad, debido a que ya hace muchos años que se identificaron sus impactos en diferentes tecnologías importantes. Simplemente por dar algunas fechas, ya en 1806, von Humboldt en Alemania detectó que cuando ocurrían auroras, que son estas luces que aparecen en el cielo en los polos, ya les voy a mostrar un poco mejor, pero él detectó que cuando ocurrían auroras, su brújula empezaba a tener un comportamiento errático. En vez de apuntar al norte y estar fija como cualquier brújula, empezaba a oscilar. Este fenómeno de la fluctuación del campo magnético de la Tierra eventualmente se denominó tormenta geomagnética. Y ya en 1860, cuando los sistemas telegráficos estaban muy en uso y había grandes extensiones de cables telegráficos, empezaron también a detectar interferencias que dejaban estos sistemas inhabilitados por un tiempo y producían todo tipo de malos funcionamientos. En 1928, cuando Marconi también comenzó a hacer las primeras transmisiones de radio de larga distancia, por ejemplo transatlánticas, él también pudo identificar que la calidad de su transmisión de radio estaba de alguna manera relacionada a la presencia de las manchas solares. Y en 1931 ya la comunidad científica comienza a establecer relaciones más cuantitativas o hipótesis más fuertes sobre la relación entre las tormentas solares y estas tormentas geomagnéticas. Y en 1971 se hace la primera medición o detección directa de una eyección coronal de masa de una tormenta solar desde una nave espacial. Se toma la primera imagen. Esto fue realizado por la Marina de los Estados Unidos, que ya vamos a ver, no es casualidad. Los militares hayan sido de los primeros en interesarse en este tema, y es porque claramente tiene o puede tener un impacto en muchos sistemas considerados críticos para la defensa. Esta infografía de la Agencia Espacial Europea es muy linda y resume bastante bien lo que son las fuentes y algunos de los efectos de lo que se conoce como el clima espacial. Clima espacial o meteorología espacial, mejor dicho, se refiere al estado del espacio cercano a la Tierra y de su magnetosfera, su campo magnético, de su atmósfera alta. Nosotros podemos ver acá lo que son los principales moduladores de esta meteorología espacial.
Acá están nombrados dos, no son estrictamente de origen solar, como es el flujo de rayos cósmicos y las partículas cargadas que vienen de los cinturones de radiación de Van Allen. Si bien no son directamente de origen solar, su comportamiento está altamente modulado por la actividad del Sol. Y después tenemos tres más que sí son directamente de origen solar. Tenemos protones de alta energía que se liberan en general cuando ocurre una tormenta solar o lo que se conoce como una fulguración. Tenemos radiación electromagnética que se emite prácticamente todas las frecuencias, desde el radio hasta los rayos X, y que está asociada a las tormentas solares. Y después tenemos las eyecciones coronales de masa en sí. Entonces ahora vamos a ver un pequeño videito que muestra un poco la interacción o el mecanismo básico por el cual esta tormenta solar puede afectar a la Tierra y a su campo magnético. Acá podemos ver una eyección coronal de masa que se va a producir. Estas líneas representan el campo magnético. Esto es una animación. Ahora vamos a ver cómo el campo magnético empieza un poquito a deformarse o retorcerse hasta que se produce esa reconfiguración abrupta de la que yo hablaba, mediante la cual produce que se eyecte materia, partículas cargadas y campo magnético. Entonces, acá tenemos ahora un video real del Sol, del mismo fenómeno. Entonces pueden ver también el desprendimiento bien de cerca de esta eyección coronal de masa. Entonces, esta eyección va a viajar por el medio interplanetario. Dependiendo de la dirección, se encontrará con los planetas. En este caso muestran Mercurio, luego se va a mostrar Venus, y va a interactuar, pero de una manera fundamentalmente diferente a cómo interactúa con la Tierra, y eso es debido a la presencia del campo magnético, mientras que Mercurio y Venus no tienen un campo magnético importante, la Tierra sí lo tiene. Entonces ahora vamos a ver cuando llegue a la Tierra cómo la magnetosfera, que es el campo magnético de la Tierra, actúa como una especie de escudo protector. Sin embargo, si este campo magnético que viene con la tormenta solar tiene una configuración determinada, en esta interacción se va a producir también una reconfiguración o reconexión que se llama del campo, lo que le da el paso o permite que partículas cargadas, que son esas cosas brillantes que se ven moverse, se generen y entren a la atmósfera baja de la Tierra principalmente por altas latitudes o por los polos, generando lo que se conoce como las auroras. Entonces este es básicamente el mecanismo simplificado por el cual la tormenta solar permite básicamente tres cosas. Primero, están escritas acá abajo, la inyección de partículas cargadas a alturas bajas. Segundo, que está asociado con la primera, una alteración de las propiedades de la ionosfera. La ionosfera es una capa de la atmósfera de la Tierra que es muy importante para todo lo que son comunicaciones radiales. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Y luego también produce fluctuaciones del campo magnético de la Tierra, lo que habíamos dicho que se denominaba tormenta geomagnética. Entonces estas son como tres consecuencias importantes de esta interacción de la tormenta solar con el campo magnético de la Tierra y el entorno de la Tierra. Entonces vamos ahora un poco a desmenuzar esta infografía. Primero vamos a ver los efectos que tienen las partículas cargadas. Primero, claramente tenemos un incremento de la radiación. Las mismas partículas son dañinas, que puede ser perjudicial tanto para astronautas que estén realizando caminatas espaciales o que estén fuera del escudo protector de su nave, y también para pasajeros que estén en vuelos de aviones comerciales,
que sean de altas latitudes o que sean transatlánticos. Entonces hay un incremento de la radiación durante este tipo de fenómenos que puede llegar a a producir una reprogramación de alguno de estos vuelos transatlánticos o obviamente la reprogramación de caminatas espaciales o actividades extravehiculares. Además de ese incremento de radiación, tenemos obviamente la producción de las auroras y estas partículas cargadas que pueden llegar a tener altas energías van a producir daños en todo lo que son satélites artificiales. Entonces ahora primero voy a mostrarle algunas fotos de auroras. Las auroras son estas luces que se producen cuando estas partículas cargadas que entran por altas latitudes interaccionan con los gases de la atmósfera de la Tierra, produciendo esta iluminación, estas luces de diferentes colores que dependen del gas que está siendo excitado por estas partículas. Acá tenemos una foto tomada desde la Tierra, una foto tomada desde el espacio de una aurora de la Tierra, y acá tenemos auroras producidas en otros planetas, o sea, cualquier planeta que sea impactado por una de estas tormentas solares y que tenga un campo magnético y una atmósfera, va muy probablemente a experimentar una aurora. Acá tenemos auroras en Júpiter y auroras en Saturno. Este es como de todos los efectos, el único que es positivo y hasta lindo. Todo lo demás son efectos perjudiciales para las diferentes tecnologías. En el caso de los satélites, las partículas cargadas tienen diferentes efectos. Si la energía no es suficiente como para que penetren en la nave, los electrones y otras partículas se acumulan en el exterior, lo que produce básicamente una carga eléctrica. Esta carga eléctrica puede ser tal que entre diferentes partes de la nave se cree un voltaje, una diferencia de potencial alta, que produzca que se produzca una descarga eléctrica, digamos, una chispa. Esto puede dañar, digamos, un montón de diferentes componentes, incluyendo los paneles solares, como se muestra acá en la imagen. Si la partícula tiene la suficiente energía, penetra el escudo del satélite, de la nave, y puede producir también daños en el interior, ya sea porque se acumula en el interior de la nave nuevamente y se produce una descarga eléctrica, pero esta vez interna, que puede dañar componentes electrónicos, o porque las mismas partículas tienen energía suficiente para penetrar en los componentes electrónicos, en los semiconductores, los circuitos integrados, y producir ya sea una destrucción total, como se ve acá en estas imágenes, o producir un mal funcionamiento. Por ejemplo, si se impacta un circuito integrado que sirve de memoria, alguna de estas partículas puede simplemente producir que se modifique el valor que estaba almacenado en la memoria. Esto en definitiva va a producir un comportamiento errático de la computadora, que es en general la que controla al satélite. Por eso es que se toman muchas medidas para prevenir esto en el diseño de los satélites. Acá tenemos un gráfico que muestra todos los errores registrados por un satélite determinado, denominado GOES, y vemos a lo largo de varios años, con los puntos negros, cuando se produjo lo que se denomina la ejecución de un comando fantasma, que es cuando la nave ejecuta un comando que en realidad nunca le fue enviado desde tierra. Entonces podemos ver en colores atrás una especie de la densidad de partículas de alta energía. Entonces podemos ver cómo la mayoría de estos errores se produce cuando está el color rojo o el amarillo, que corresponde a una mayor densidad de estas partículas cargadas. Esto es ciertamente un tema primordial a la hora de diseñar cualquier artefacto que vaya al espacio. Luego tenemos la otra rama por la cual la tormenta
solar afecta a diversas tecnologías, y es la modificación de las propiedades de la ionosfera. Entonces, la ionosfera es esta capa de la atmósfera de la Tierra que es fundamental para las transmisiones de radio, ya sea entre satélites y Tierra, porque las ondas de radio deben atravesar la ionosfera, o para transmisiones de radio de larga distancia, que normalmente utilizan la ionosfera, una especie de espejo para poder llegar más lejos. Entonces, esta afectación de la ionosfera va prácticamente a afectar todo lo que son comunicaciones radiales. Entonces tenemos, como dije, que se pueden producir interrupción en comunicaciones de radio. Esto a la vez se ramifica en diferentes sistemas, por ejemplo, sistemas de comunicación militares, los sistemas de telefonía celular, si bien son un poco más robustos, también pueden ser afectados, y claramente cualquier comunicación que sea ionosférica o de larga distancia. La podemos ver en un gráfico, en naranja, la calidad de la transmisión de una señal de radio transatlántica, y podemos ver cómo durante, esto es versus el tiempo, en varios días, como podemos ver acá alrededor del cero, donde se produce una tormenta solar, cómo la calidad de esta transmisión decae fuertemente, y nosotros sabemos que ocurrió una tormenta solar acá, porque en verde tenemos dibujado el valor del campo magnético de la Tierra, y podemos ver que también tuvo una baja, un cambio abrupto en el mismo momento. Además, se va a afectar toda la comunicación entre el espacio y la Tierra. Esto también tiene una gran ramificación a diferentes sistemas. Por ejemplo, los sistemas de posicionamiento global, todo lo que son satélites meteorológicos, satélites de comunicaciones, satélites militares. Acá tenemos dos gráficos que muestran el error producido en la precisión de un sistema de GPS. El error horizontal, digamos, la precisión para medir la posición en la Tierra, y después el error para medir la posición en altura. Y esto es el error producido durante una tormenta solar no muy severa. Ustedes pueden ver, acá está codificado con la escala de colores el error, que va desde 0 hasta 2 metros. Entonces pueden ver cómo a latitudes se producen mayores errores de las señales GPS, un poco por el mecanismo que yo les explicaba, que hace que todos los efectos sean siempre mucho más fuertes en latitudes altas. Después, las modificaciones de la ionosfera no solo afectan a las comunicaciones, sino también a cualquier sistema que interactúe con la ionosfera. Hay un caso, por ejemplo, en la Guerra Fría, en 1967, donde los radares del ejército de Estados Unidos dejaron de funcionar por aproximadamente una semana. Entonces, dado el clima político de la época, claramente lo primero que se pensó fue que era una movida de la Unión Soviética, algún tipo de ataque. Y uno, si lee la historia, es muy interesante porque, bueno, como en muchas situaciones de esa época, siempre estuvo al borde de la guerra, y esta fue, digamos, una de esas, donde únicamente gracias a que había una división del ejército de Estados Unidos, relativamente pequeña, que se dedicaba al estudio de la actividad solar y que informó al comando del ejército que había sucedido una tormenta solar muy fuerte. Gracias a eso fue que el ejército decidió no tomar ningún tipo de acción. Y bueno, después el tercer mecanismo por el cual la tormenta solar afecta a diversas tecnologías es la perturbación, como dije, del campo magnético, o la tormenta geomagnética. Son fluctuaciones abruptas del campo magnético. Esto también tiene diferentes efectos. Uno de los más importantes, y de todo lo que he nombrado hasta ahora, es el que tiene el potencial de provocar el mayor daño social,
en caso de que ocurra una tormenta solar muy severa, es la inducción de corrientes que va a producir esta fluctuación del campo magnético global de la Tierra. Como algunos de ustedes sabrán, campos magnéticos variables van a inducir corrientes en conductores, y mientras más largo es el conductor, mayor va a ser este efecto. Entonces, todo lo que son cables de comunicaciones transatlánticos o de diversos tipos van a estar fuertemente afectados, va a haber interferencias. El más importante es tal vez las corrientes inducidas en las largas líneas de distribución eléctrica, pero también hay efectos en, por ejemplo, cañerías de transporte de petróleo o en los rieles de los ferrocarriles. Por nombrar algunos casos, en 1859 se registró la tormenta solar más fuerte jamás registrada hasta la actualidad, conocida como el evento Carrington. Y en esa época los telégrafos estaban en auge, digamos, y la mayoría de los teléfonos de Europa y de Estados Unidos, de los telégrafos, perdón, de Europa y Estados Unidos dejaron de funcionar por este fenómeno. No solo dejaron de funcionar, sino que se produjeron descargas eléctricas a los operarios, incluso se produjeron incendios debido a las corrientes inducidas por esta tormenta solar que fue muy fuerte y que se cree en la actualidad que si ocurriese de vuelta el mismo tipo de fenómeno, el efecto sería realmente catastrófico en muchos sistemas. Son eventos de baja probabilidad, aproximadamente 1 cada 500 años, igual es difícil de predecir, pero son efectos que pueden tener consecuencias devastadoras, porque hoy en día la sociedad depende mucho más de todos los sistemas que vengo nombrando, ¿no es cierto? Otro ejemplo, en 1989, una tormenta solar también fuerte, no tanto como la anterior, pero fuerte, logró la interrupción del servicio de distribución eléctrico en Canadá. Acá vemos un mapa de Estados Unidos y Canadá. Toda la ciudad de Quebec está marcada en amarillo, se quedó sin electricidad durante unas 10 horas porque se inducieron fuertes corrientes en los sistemas, en las líneas de distribución eléctrica, que produjeron que las secciones del sistema se activaran e incluso quemaron transformadores, que son equipos, los transformadores de alta potencia son equipos muy costosos y muy difíciles de reemplazar o de reparar. Acá vemos para esa época, para marzo de 1989, una medición de un satélite que ya estaba en órbita midiendo el campo magnético de la Tierra, y podemos ver cómo las 3 componentes del campo, acá dibujadas en colores, al momento en el que se produce o llega la tormenta solar, empiezan a oscilar de manera bastante fuerte. Y el efecto no fue solo ahí en Canadá, si bien ahí se produjo el apagón, en todo Estados Unidos se tuvo que reconfigurar y mitigar el impacto de la tormenta solar, porque inducía corrientes en el sistema. Y bueno, otra consecuencia también de la variación del campo magnético, además de la inducción de corrientes, es obviamente que todos los sistemas que estén basados en mediciones magnéticas van a verse afectados. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el direccionamiento de las perforaciones de petróleo, que requieren de mediciones de campo magnético bastante precisas. También van a ver su precisión disminuida cuando ocurren estos eventos. También hay casos registrados donde minas militares, marítimas, que tienen un funcionamiento magnético para detectar la presencia del barco, también se han activado por estos fenómenos. Y después hay sistemas más complejos, como los sistemas de defensa contra misiles balísticos intercontinentales, que están basados en mediciones magnéticas. Bueno, por todo esto que nombré,
debido a que tantos diferentes sistemas y tecnologías se ven afectadas, es que existen instituciones que se dedican al monitoreo del clima espacial, de la meteorología espacial. En general, todos los países que tienen mucha actividad espacial o muchas de estas tecnologías sensibles tienen agencias de este tipo que distribuyen la información a todos los interesados, un poco como el servicio meteorológico. Acá tenemos el ejemplo de la NOAA de Estados Unidos o en Brasil, y también hay un ejército de misiones espaciales que están monitoreando el Sol, también dedicadas además a la investigación, no solamente el monitoreo del Sol, de la Tierra, del entorno de la Tierra, como para poder prevenir. El gran problema es que el conocimiento actual del Sol y de su actividad no permite la predicción de la ocurrencia de una tormenta solar. Es por eso que la investigación de la actividad, la investigación del Sol y de su actividad es un tema muy importante, porque uno en principio lo que desearía es poder predecir la ocurrencia de una de estas tormentas, mucho como hace al igual que hace el servicio meteorológico, que nos dice cuándo va a llover o cuándo va a venir una tormenta o cuándo se está formando un huracán. En la actualidad únicamente lo que podemos hacer es observar el Sol y en el momento en que ocurre una de estas tormentas, alertar a los diferentes interesados, porque normalmente tardan en llegar entre 1 y 3 días, a veces un poco menos, a veces más, a la Tierra. Entonces, actualmente únicamente tenemos ese margen de tiempo para poder tomar muchas medidas que se pueden tomar para prevenir los efectos en los diferentes sistemas. Se pueden desconectar transformadores, redireccionar cargas en las redes eléctricas. Los satélites normalmente tienen modos de seguridad en el cual se apagan muchos de sus sistemas para evitar la ejecución de estos comandos fantasmas o daños y luego se vuelven a reiniciar. Entonces es muy importante seguir con este estudio. Y bueno, como este fenómeno es básicamente, o estos fenómenos son básicamente de origen magnético, también es muy importante el poder analizar y medir el campo magnético del Sol. Nosotros acá en la regional hay un grupo, que es el grupo de estudios de heliofísica de Mendoza, que es el que dirige Eve Cremades, y que se dedica ya hace varios años al estudio de lo que son las tormentas solares, su formación, su propagación hacia la Tierra. Y bueno, entonces ahora en la parte que sigue vamos a hablar un poco de cómo es que se mide el campo magnético del Sol, ya que vimos que es importante poder cuantificarlo para poder estudiar cómo es que se producen las tormentas solares. Bueno, ya creo que está claro que el campo magnético es el principal motor de la actividad solar. Campo magnético del Sol podemos tal vez separarlo en diferentes escalas o regímenes. Tenemos el campo global del Sol, que cambia de una manera bastante regular a lo largo de los años. Este es lo que se conoce como el ciclo solar. El ciclo solar dura 11 años, donde el campo magnético comienza con una orientación y sufre una reversión. Acá la flecha indica, por ejemplo, una orientación del campo, y vemos cómo la actividad del Sol empieza a aumentar hasta llegar a su máximo, donde hay una mayor presencia de manchas solares y una mayor ocurrencia de las tormentas solares. Y luego se vuelve hacia el mínimo, pero se recae a una configuración invertida del campo magnético. Acá puede verse, por ejemplo, una configuración inicial, fíjense los colores que dan la polaridad magnética, donde empezamos con una dirección, luego cuando estamos cerca del máximo ya la configuración del campo es más compleja, no es tanto dipolar, y luego se vuelve a la configuración invertida. Después, otro régimen del Sol es un régimen un poco más local, el del campo magnético asociado
a las manchas solares que les comenté. Este es un campo que cambia en horas y semanas, que son los tiempos de vida típicos de estas manchas solares, entre que aparecen y desaparecen. Y luego hay un régimen más micro, que es un régimen, fíjense acá el tamaño, hablo de menos de 1000 kilómetros, o sea que para el Sol es realmente estar observándolo en mucho detalle. Y es un campo que puede cambiar en cuestión de horas o minutos. Y es el campo que está asociado al disparo de estas tormentas solares, que son fenómenos abruptos. Entonces, obviamente, la medición de este campo es el que es más desafiante en términos instrumentales, porque hablamos de tener mayores resoluciones espaciales, temporales, y poder detectar campos que son más débiles. Entonces, para medir el campo solar, obviamente no vamos a hacer lo que se llama mediciones in situ, porque ir hacia el Sol y poner ahí un medidor de campo es difícil por muchas razones prácticas. Entonces se utiliza lo que se denomina sensado remoto, y ahí el título de la charla. El sensado remoto es medir algo de manera remota. Como lo único que nos llega, o lo que más nos llega del Sol es su luz, lo que vamos a hacer es tratar de extraer información de la luz solar. Y lo que vamos a hacer entonces es tratar de estimar diferentes condiciones de la atmósfera solar, en particular su campo magnético, acá simbolizado con la B, pero también la temperatura a la que está el gas o la velocidad a la que se está moviendo. Entonces, en una onda transversal, como es la luz propagándose en el espacio, la información puede estar codificada en 3 de sus propiedades o aspectos. Básicamente, en la amplitud de la luz, la intensidad, en su color, su frecuencia, longitud de onda. Este tipo de la información es la que uno extrae cuando hace espectroscopía, que es cuando uno mide el espectro de la luz. Como yo mostré al principio, donde tenemos estas líneas espectrales que me permiten derivar la composición química del gas, la temperatura a la que está el gas, que está asociado al ancho de la línea espectral, la velocidad, que está asociado a la posición de la línea espectral, y también, debido a un efecto que se denomina el efecto Zeeman, se puede utilizar para medir la intensidad del campo magnético. Y esto se puede gracias a que cuando esta línea espectral se forma en presencia de un campo magnético fuerte, va a haber una separación de las líneas, se conoce como separación Zeeman. Entonces uno midiendo la separación de las líneas puede deducir la intensidad del campo magnético. El problema es cuando el campo magnético es débil. En ese caso no se puede, porque no se puede ver la separación entre las líneas, y además con el método anterior yo no puedo deducir la dirección. El campo magnético es un vector, o sea, además de su módulo necesito su dirección. Y ahí es cuando entra en juego la polarización, que es la tercera variable en la que la luz puede transportar información. Entonces, cuando medimos la polarización de la luz, es entonces posible detectar, además de lo que nombré recién, el módulo y también la dirección de campos magnéticos débiles. La polarización habla básicamente de cómo la luz oscila. La luz es una onda que se propaga. Y si nosotros cortamos un plano transversal a su propagación, podemos ver que el campo eléctrico va a dibujar una determinada figura, en este caso una línea, como ven, o en este caso un círculo. Y entonces se dice que la luz está polarizada linealmente o circularmente. Entonces, utilizando este tipo de medición, una medición polarimétrica o espectropolarimétrica, es que nosotros podemos deducir el campo magnético. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un magnetómetro. Un magnetómetro entonces va a ser básicamente un polarímetro. Nosotros tenemos el estado de polarización de la luz que queremos medir, que le llame S, y vamos a recibir esta luz con nuestro telescopio, probablemente en tierra o en el espacio, y vamos a incluir un polarímetro
que lo que va a hacer es básicamente codificarme esta polarización de la luz en diferentes imágenes de intensidad que yo voy a registrar con una cámara científica, que es una cámara digital, en definitiva. Luego de combinar estas mediciones de intensidad de manera diferencial, sumándolas, restándolas, yo puedo, mediante este procesamiento, deducir el estado de polarización de la luz, que es lo que yo quería medir. Y utilizando luego un proceso que se como de inversión espectropolarimétrica, que tiene en cuenta ahora la física de la situación, incluyendo el efecto Zeeman, etc., es que yo puedo deducir el campo magnético, la velocidad, la temperatura de la atmósfera del Sol. Entonces esto es básicamente lo que constituye un magnetómetro solar, o un magnetómetro porque también se utiliza para medir campo magnético de forma remota en otras situaciones. Entonces, lo que pasamos nosotros es de una medición de polarización, que incluye la intensidad, la polarización lineal y la polarización circular, como se ve en esta imagen de una mancha solar, tanto en intensidad como en polarización. Mediante este proceso de inversión que mencioné, pasamos a obtener los parámetros que queríamos medir: módulo del campo magnético, su inclinación, su azimut, también velocidades, temperaturas, etc. Entonces este es el digamos, principio básico por el cual se puede medir el campo magnético del Sol. Y bueno, la última parte, para terminar, les voy a mostrar un poco, les voy a contar un poco sobre una misión que incluye un magnetómetro solar que se denomina Sunrise, que está siendo desarrollada actualmente por un consorcio de instituciones, pero que está liderada por el Instituto Max Planck para el estudio del sistema solar en Gotinga, Alemania, que es donde yo trabajé algunos años, y es un proyecto con el cual nosotros estamos colaborando, estamos contribuyendo. Esta misión se, digamos, diseña, o el concepto se crea para solucionar el siguiente problema. Cuando uno intenta medir desde la Tierra o tomar imágenes desde la Tierra, de hecho el mismo problema ocurre al revés: si uno toma imágenes desde el espacio hacia la Tierra, tiene que atravesar la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es, en definitiva, aire o gas que está en constante movimiento térmico, principalmente, y tiene entonces variaciones de densidad y de humedad que producen variaciones del índice de refracción, que en definitiva se traducen en que un rayo de luz va a ser aleatoriamente desviado, produciendo que mis imágenes queden distorsionadas. Esta es una película que muestra la superficie del Sol observada desde la Tierra. Ustedes pueden ver en los gránulos solares que nombraba antes, pero además se puede ver este bamboleo de la imagen, que parece que estuviese debajo de la pileta, y que es producido por el efecto óptico que tiene la atmósfera. Pensé que son variaciones muy rápidas. Esto está tomado a 400 imágenes por segundo. Entonces esto se traduce en que mi medición va a verse más borroneada, si se quiere, voy a tener menos resolución espacial, y además, al ser la medición polarimétrica una medición diferencial, va a introducir errores en mi medición del campo magnético. Otro problema, el segundo problema, es que la atmósfera también absorbe ciertas longitudes de onda. Entonces desde la Tierra hay ciertos colores que no se pueden observar, principalmente una fracción del infrarrojo y el ultravioleta. Entonces estas dos son básicamente las principales o buenas razones para enviar el telescopio al espacio. ¿Por qué? Porque ahí ya todos estos efectos relacionados a la atmósfera, estos dos efectos, no existen.
El gran problema es que fabricar un observatorio espacial es muy caro. Se habla de cientos de millones de dólares y lleva mucho tiempo, porque son misiones grandes, medianas o grandes. Entonces tienen tiempos de desarrollo largos, de 5, 10 o 15 años. Entonces un poco para encontrar una solución de compromiso es que se desarrolla esta misión que se llama Sunrise, y es básicamente un observatorio solar, un telescopio que se monta en un globo estratosférico de investigación. Entonces, con el globo se puede llegar a una altura bastante alta, de 37 kilómetros en promedio, lo que deja más o menos el 99% de la atmósfera por debajo. Entonces elimina los dos problemas que mencioné recién. Pero a la vez, como es de un desarrollo más económico, permite construir un telescopio más grande. En este caso es de 1 metro de diámetro el espejo del telescopio, acá está tapado, que es el doble del máximo telescopio solar que hay actualmente en el espacio, que es de medio metro. Acá pueden ver un poco algunos operarios para que se den cuenta de la escala de la misión. Estos son los paneles solares que alimentan a todo el sistema. Ahí, como mencioné, está el espejo que está tapado. Entonces tiene la ventaja de que es más económico, que es reutilizable, y una gran ventaja es que sus instrumentos se pueden actualizar, algo que no se puede hacer con una misión espacial. Acá hay alguna foto más de la preparación para el lanzamiento, todo lo que es la integración que se hace en el lugar de lanzamiento en Suecia, algunas pruebas, o mejor dicho, alineamientos y calibraciones de último momento, y el observatorio ya completamente integrado. Entonces, hasta ahora Sunrise tuvo 2 vuelos, uno en 2009 y otro en 2013. Acá está la trayectoria que siguió el vuelo de 2013, se lanzó en Suecia, en la ciudad que se llama Esrange, y voló por 6 días a través de Groenlandia y descendió en Canadá, esto por sobre el círculo polar ártico, de manera de que el sol nunca se oculte para la nave y pueda estar observando de manera continua durante los 6 días. Acá hay una imagen tomada desde cuando estaba en vuelo, y acá puede verse cuando está despegando la nave, que va con el globo básicamente desinflado, porque al elevarse y al disminuir la densidad de la atmósfera, el globo se va a expandir hasta tener 130 metros de diámetro, o sea que se hace enorme el globo. Bueno, en esos 2 vuelos, Sunrise fue bastante exitoso. Obtuvo las imágenes del Sol con la mayor resolución hasta hace muy poco. Estamos hablando de que los píxeles correspondían a menos de 100 kilómetros en la superficie del Sol. Eso es realmente estar viendo con mucho detalle al Sol. Acá pueden ver el campo magnético de una mancha solar, y acá la temperatura, el mapa de temperatura. Y acá pueden ver un detalle donde puede verse estos gránulos solares o celdas de convección y un montón de estructuras pequeñas. Acá, para referencia, esa barrita corresponde a aproximadamente 380 kilómetros. O sea que estamos viendo realmente el Sol en mucho detalle. Luego del vuelo, el observatorio se desprende y cae con paracaídas en un aterrizaje medio que puede llegar a ser medio fuerte, pero la estructura está diseñada para contraerse y proteger las partes vitales del instrumento. Siempre se han recuperado todos los datos, porque estos no son datos que se transmiten en tiempo real, sino que se graban en la nave. El espejo principal nunca ha sufrido daños en estos 2 vuelos. Entonces, ahora nosotros estamos colaborando en el desarrollo de nuevos instrumentos, porque hay un vuelo que se planea de Sunrise para el 2022, donde se va a intercambiar todo lo que es la góndola, que es la estructura
que soporta el telescopio, lo que va a permitir un mejor apuntamiento, mejor precisión, y además se van a fabricar totalmente de nuevo los instrumentos. Va a haber 3 instrumentos, que son los 3 magnetómetros, que van a permitir medir el campo magnético del Sol en diferentes colores o longitudes de onda, desde el infrarrojo, pasando por el visible, hasta el ultravioleta. Y entonces, en particular, esta medición del campo magnético en el ultravioleta es la gran novedad de la misión, porque lo hace en unas longitudes de ondas en las que todavía no se ha investigado nunca el campo magnético del Sol, digamos que es el principal fuerte de la misión. Y bueno, ya para terminar, les cuento un poquito en lo que hemos colaborado nosotros. Estamos principalmente ayudando en el diseño de la cámara, que incluye el espectropolarímetro ultravioleta. Hicimos que eso se hizo acá en la UTN, una caracterización primera de lo que es el sensor óptico que va a llevar la cámara, y después también estamos asistiendo en los que son los tests de verificación y de caracterización de la cámara, que hace de la cámara. Además de esta contribución a la cámara, estamos trabajando en el desarrollo de modelos de computadora, modelos instrumentales, que simulan el funcionamiento del instrumento y permiten estimar los efectos que va a tener en la performance del instrumento diferentes aspectos técnicos, digamos, como la performance de la cámara, cómo va a afectar a la precisión que va a tener el instrumento para medir el campo magnético, y así muchos otros efectos. Luego vamos también a colaborar en todo lo que es la elaboración de las rutinas de procesamiento de los datos, que permiten, a través de la calibración de los mismos, obtener los datos científicos. Y bueno, acá con esto termino. Espero que se hayan entretenido y estoy abierto para cualquier pregunta que tengan.